La guerra tiene labios azulados, ojos de soledad, carne de frío, campos de noche eterna, gesto airado. Invierno sin otoño y sin estío, la guerra tiene el ceño ensangrentado, harapos y negrura de atavío, alaridos sin nombre y sin soldado, desbordadas las venas, turbios ríos, la guerra sale en la herida abierta de la tierra. La guerra en el texto no es mencionada mucho. Sin embargo, es una causa por la que el padre de Hiroshi decide abandonar a su familia. Yoshio, el padre de Hiroshi, sirvió para el imperio japonés durante la Segunda Guerra Mundial. En su campaña estaba Shinichi Kotani, el primer esposo de la madre de Hiroshi. Kotani cuidó de Yoshio cuando enfermó en el campo de batalla. Cuando Kotani murió, Yoshio juró llevar a casa sus cenizas. Yoshio sentía una gran deuda a la familia Kotani al contraer una responsabilidad con el bienestar de la familia. Por ello se quedó con ellos durante mucho tiempo. Sin embargo, siempre deseó irse. El texto describe cómo la mentalidad de dicho personaje se ve impulsada por un deseo de cambio en su estilo de vida. Después de un tiempo, Yoshio y Kazue escaparon a Tottori, se casaron y empezaron una vida juntos. A pesar de esto, Yoshio siempre tuvo el deseo de irse. Podemos decir que la guerra fue la que obligó a Yoshio a casarse con Kazue y formar una familia. En la escena de la estación de trenes, Yoshio le dice a Hiroshi: "Cuando conocí a tu mamá al regresar de la guerra, tampoco deseaba quedarme aquí". Yoshio expresa que desde ese entonces él deseaba irse y su vida actual no era la que él esperaba. Pero esta no fue la única razón por la que Yoshio abandonó a su familia. Él decidió irse cuando su amiga Tamiko murió a causa de su enfermedad. Tamiko le pidió a Yoshio que la visitara, puesto que su familia había muerto durante la guerra y ella había enfermado a causa de la radiación de las bombas atómicas. Aquí vemos también cómo la guerra afecta a la historia. Tamiko se ve afectada por la guerra y a su vez afecta a la historia. En la estación de trenes, el padre de Hiroshi le dice: "Pero desde que la volví a ver, solo pienso en marcharme". Aquí notamos cómo Tamiko afectó la historia. Tamiko fue un personaje que, aunque apareció muy poco, tuvo un gran impacto. Podemos ver en estos dos ejemplos que, aunque la guerra no sea un factor principal en el texto, sí afectó o provocó el rumbo de la historia. La cultura japonesa es muy presente en la obra, dado que la historia se desarrolla en Japón. A continuación presentamos los valores de la cultura japonesa presentes en la obra. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Japón estaba devastado. Fue entonces cuando empezó el milagro japonés. Durante esta etapa, el pueblo japonés presenció un auge en su economía, en su fuerza laboral, política y educación. El gobierno hizo énfasis en educación para que los empresarios contrataran a los empleados japoneses y así proporcionar empleo al pueblo y recursos al Estado. Este énfasis lo vemos en la obra cuando Hiroshi está en la escuela, puesto que los profesores exigen buenas calificaciones. Los valores de la cultura se ven reflejados por el padre de Hiroshi, que acarrea sus valores hasta cierto punto del texto. Yoshio deja a un lado sus valores cuando decide abandonar a su familia y empezar una nueva vida. La deuda y la obligación son términos impuestos en la mentalidad del padre, que guían sus acciones a lo largo de la historia, y a su vez son rasgos característicos de la cultura japonesa. En la lectura podemos encontrar diversos símbolos, por ejemplo, la mariposa, que es símbolo de la metamorfosis. En el caso del texto, hace referencia a un cambio mental y físico del personaje principal. Otro símbolo sería la bicicleta. Esta tiene un significado tanto para el autor como para el texto. Para el autor, la bicicleta es un símbolo de libertad en la nación. El hecho de que Hiroshi se sienta libre con la bicicleta hace referencia a que su nación se siente libre de guerra. Este hecho es respaldado por el año en el que el autor nació, justo después del fin de la Guerra Mundial. Para el texto, la bicicleta es un símbolo de juventud y libertad. El hecho de que la bicicleta eventualmente cambie por una motocicleta hace referencia a la maduración física de Hiroshi. Por otra parte, también expresa libertad debido a las palabras que usa para describir su sensación mientras usa la bicicleta. La guerra tiene labios azulados, ojos de soledad, carne de frío, campos de noche eterna, gesto airado. Invierno sin otoño y sin estío, la guerra tiene el ceño ensangrentado, harapos y negrura de atavío, alaridos sin nombre y sin soldado, desbordadas las venas, turbios ríos, la guerra sale en la herida abierta de la tierra.